La ley de Ohm nos dice que si nosotros tenemos, bueno, más bien que tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ok? Así que ese es el voltaje o tensión, cualquiera de las dos palabras se refiere a lo mismo. La corriente, en este caso, obviamente estamos hablando de corriente directa y la resistencia. ¿Ok? Vienen siendo las resistencias que vamos a ver en los circuitos. En este caso, como son de corriente directa, simplemente son, pues van a ser resistencias, ¿no? Sabemos que los volts se miden en voltaje, bueno, se miden con volts, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si yo tengo 120 volts, pues son literalmente volts. Esto es la unidad con la que se mide. La corriente se mide en amperes, así que va a ser una A. Y la resistencia se mide en ohms. Así que aquí va a ser una letra Y, que es la omega. Y esto es para la resistencia, así que son ohms. ¿Ok? Eso es lo básico. Ahora vamos a iniciar con los circuitos en serie. Así que, pues primero vamos a dibujar uno. Ok, los circuitos en serie más o menos se van a ver así. Obviamente vamos a ir viendo diferentes tipos de circuitos en otros videos, pero digamos que ese es un circuito en serie muy simple. De hecho, si nosotros quisiéramos, le pudiéramos agregar acá todavía otra resistencia. ¿Ok? Y sigue siendo en serie. En este caso, la simbología vamos a explicarla brevemente. Este viene siendo una fuente de voltaje y todos estos son resistencias. ¿Ok? Así que, pues aquí podemos ponerle una V grande, una V. Recuerden que vamos a estar usando la palabra V como si fuera V. Esta resistencia, la primera vamos a llamar la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. Ok, espero que se alcance a ver un poco, si no ya vamos a cambiar igual de marcador. Bueno, este es este voltaje, resistencia 1, resistencia 2 y aquí se me pasó poner la resistencia 3. Ok, en todas estas resistencias va a ir haciéndose una caída de voltaje, así que igual también podemos decir que aquí va a haber un voltaje 1, aquí va a haber un voltaje 2 y aquí entonces va a haber un voltaje 3. ¿Ok? ¿Qué quiere decir un circuito en serie? Pues quiere decir que cada uno de los elementos va a ser uno tras el otro. Así que como podemos ver aquí, aquí está la fuente de voltaje, aquí viene la corriente y pasa por el primer elemento y luego en ese mismo cable, en ese mismo conductor, viene al segundo elemento y viene y se atraviesa con el tercero. Así que está todo en serie, es uno tras el otro. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir un circuito en serie. En los circuitos en serie, la corriente que atraviesa cada uno de estos elementos se va a mantener igual, es la misma. Así que la corriente que sale de aquí, de esta fuente, y entra al primer elemento que es una resistencia, y luego la resistencia 2 y a la resistencia 3, esa corriente que está atravesando ahí es la misma. Así que si fuera, digamos, un amper, ese amper estaría pasando por este elemento y por este, es el mismo. Lo que sí cambia es el voltaje. Así que la caída de cada uno de esos voltajes va a ser un poquito diferente. El voltaje aquí, V1, el voltaje acá, V2 y el V3 van a ser diferentes para cada uno de estos elementos. Pero va a sumar para ser igual al voltaje total que está proporcionando la fuente. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que esos son circuitos en serie más o menos, ¿verdad? Ahora, circuitos en paralelo. Ok, y enseguida tenemos aquí los circuitos en paralelo. Esto quiere decir que pues los elementos están en paralelo, o sea, están uno al lado del otro. Vemos que acá la corriente sale y entra a través de todos los elementos y regresa aquí. Aquí la corriente sale y se distribuye, cae una corriente por acá y sigue y cae otra corriente por acá, porque están en paralelo. Si ahorita no entienden eso, pues eventualmente yo creo que con otros videos sí. Ese es el plan, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos entonces este circuito que está en paralelo. Y aquí es interesante.
Aquí la corriente cambia. Recordemos que la corriente acá en los circuitos en serie es la misma y el voltaje es el que cambia en cada uno de los elementos. En un circuito en paralelo, el voltaje es igual, el voltaje V1 y el voltaje V2 es el mismo. Y lo que cambia es la corriente que va por aquí y la corriente que va por acá. Así que aquí pudiéramos decir que como es la resistencia 1, obviamente es el voltaje 1. Podríamos decir que por aquí pasa una corriente 1 también. Aquí sería I1 y aquí sería I2. Y entonces la corriente que está saliendo de aquí, de esta fuente, vamos a llamarla I. Y la corriente que va para acá abajo, esa la vamos a llamar I1. Y la corriente que va para acá, bueno, de hecho desde acá es la corriente I2. ¿Ok? Bueno, de hecho pudiéramos haberlo hecho acá también, I1, I2 y 3, pero pues es lo mismo. De hecho, lo que pudimos haber hecho es que el V1 y el V2 lo pudimos haber pues ignorado, ya que ese voltaje es el mismo, ¿ok? Así que en circuitos en paralelos así está la situación. A lo mejor les voy a poner aquí algo en pantalla, para que recordemos eso. Y entonces vamos a hablar acerca de ramas, nodos y lazos.